concluir, ustedes se habían dado cuenta realmente que el ser humano debe hacerse esa pregunta: ¿cómo puede el ser humano ser salvo? Como el hermano predicó en su mensaje. Pero realmente usted ha pensado en la condición en que está antes de venir a Cristo, en la condición en que se encuentra usted en este momento sin Cristo. Déjeme decirle que es una terrible situación en la que usted se encuentra en este momento. No es una fácil situación, no es una situación que usted debería estar contento, que debería estar tranquilo, no es una situación en la que usted debe de pasar por alto. Es una situación completamente terrible. Y no es porque lo digo yo, sino que es lo que dice la palabra de Dios acerca de esa situación de cada persona que vive sin Cristo en este momento. De cada persona que aún no ha abandonado sus pecados y se mantiene todavía amando el mundo, amando los placeres de este mundo y continúa en rebeldía contra Dios. Habíamos hablado de que este versículo, San Juan 3:36, pues era la finalización del sermón de Juan el Bautista, en el cual estaba aclarando la mente a los discípulos y a los judíos acerca de quién debían de creer. Muchos creían que Juan el Bautista era el Cristo, o muchos creían que Jesús era el Cristo, pero había confusión. Pero Juan el Bautista hace una aclaración contundente y rotundamente en un versículo claro, en el cual dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Como les decía, Juan no tiene muchas predicaciones, muchos sermones, no lo vemos predicando mucho, pero sí era experto en poner el hacha a la raíz de los árboles, hablándoles no solamente de cómo y a dónde deberían de poner realmente su fe, sino una advertencia: si no hacían o si no confiaban en Cristo, cuál iba a ser su situación. Y eso es lo que estamos viendo. ¿Quiénes son los pecadores de los que habla Juan en este versículo? ¿Quiénes son las personas de que habla que van a tener esta terrible situación más adelante? Bueno, la palabra del Señor dice claramente que son los que rehúsan creer en el Hijo de Dios. Pero esa respuesta nos da otra pregunta: ¿quiénes son las personas que rehúsan creer en el Hijo de Dios? Bueno, aquí la palabra, como les decía, rehusar, no es simplemente decir: no, yo creo en Cristo, yo no rehuso creer en Cristo. No, tiene un contenido mucho más amplio, y al menos habla de 4 personas, que son los que desobedecen al Hijo de Dios, los que evaden al Hijo de Dios, los que no admiten al Hijo de Dios y los que desechan al Hijo de Dios. Ese es exactamente lo que abarca toda la palabra rehusar. No es simplemente que usted, aunque piense que yo creo, yo no estoy dentro de esa clase. Escuchen bien lo que la palabra de Dios le va a decir para que usted pueda entender claramente cuál es su situación y en qué clase de grupo se encuentra usted. El primer grupo dice: son las personas que son desobedientes al Hijo de Dios. Son las personas que han escuchado el Evangelio todos los días. Es capaz, hay personas que escuchan, que viven en el par de iglesia, que diariamente están escuchando el Evangelio. Son las personas que aún una vez escucharon el Evangelio, 5 veces, 10 veces. O hay personas que han vivido en su iglesia por toda su vida y aún no han determinado obedecer al Evangelio. Aún no han determinado dar ese paso adelante y decidirse por Cristo y venir a creer y poner su fe en el Hijo de Dios. Esas personas están dentro de ese grupo que dice la palabra del Señor que son los que rehúsan. Pero también está este otro grupo, que son los que no admiten al Hijo de Dios en su vida. Estas son las personas que no tienen lugar, los que evaden al Hijo de Dios, perdón. Punto número 2, los que evaden al Hijo de Dios. Estas son las personas que se les invita a escuchar el Evangelio. Nuestros hermanos salieron hoy a visitar a muchas personas. Muchos atendieron al llamado de venir en esta noche a escuchar el mensaje del Evangelio. Pero muchos no aceptaron. Muchos evadieron, diciendo que tenían alguna responsabilidad, que tenían que ver una película o que estaban cansados. Son esas personas que normalmente se les quiere plantear el plan del Evangelio y ellos evaden a cualquier costo no escuchar el mensaje del Evangelio. Esas son las personas que también incluyen esta palabra. Pero también está el número 3, las que no admiten al Hijo de Dios. Estas son las personas que no tienen lugar en sus vidas para un Cristo, que tienen su vida llena de afanes, llena de riquezas, que simplemente ellos ni quieren pensar que existe
a que deben de rendirle cuenta. Son esas personas que se dicen llamar ateos, porque la Biblia dice que no existe el ateo. Dice la Biblia que todo ser humano sabe que existe Dios. En sus corazones está. Y son mentirosos cada vez que dicen que no creen en Dios. Pero ellos simplemente su corazón no admite un Cristo, porque tienen que dar cuenta por sus actos. Tienen que abandonar su vida de placeres, su vida de riqueza. Tienen que abandonar este mundo y seguir a Cristo. Y ellos simplemente están felices así como están y no quieren avanzar en eso. También están los que desechan o toman de menos al Hijo de Dios. ¿Quiénes son estas personas que hablan en este versículo también? Aquí habla de las personas que han escuchado el Evangelio, querido amigo. Son personas que han entendido el mensaje, que dicen haber creído en Cristo, pero aman aún su pecado. Todavía no han abandonado su pecado. Todavía persisten en vivir en sus pecados. Se han aferrado al mundo y a sus placeres. Y cada vez que alguien le quiere invitar para que venga a la iglesia, le dice: mire, usted dijo que aceptaba al Señor. No, es que no puedo salir del pecado en que me encuentro. El Señor no me ayuda, no puedo salir del pecado. Esas son las personas que han creído falsamente en Cristo Jesús, en que esa profesión de fe no fue genuina, y andan pisoteando la sangre de Cristo, mostrándole al mundo, según ellos, que tenemos un Dios y un Cristo sin poder, que no tiene poder de sacar del pecado al ser humano, que no tiene poder de rescatar al impío y ponerlo en un camino diferente. Esa clase de personas que usted conoce, que dicen que son cristianos, pero nunca han regresado a la iglesia, nunca han querido servir a Dios, nunca han querido obedecer, porque piensan que Dios no ha podido ayudarlos con su pecado. Esas personas son los que han rehusado y los que han tomado de menos el poder que tiene la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Así que hemos visto por medio de esta palabra rehusar que no es simplemente la palabra rehusar. Ahora usted examínese en qué lugares usted ha escuchado el Evangelio muchas veces y ha desobedecido. El desobedecer con el hecho de no venir a Cristo está desobedeciendo la palabra de Dios, está desobedeciendo el Evangelio. O no, usted ha evadido. ¿Cuántas veces usted le han querido mostrar el mensaje del Evangelio? Las personas que lo oyen en el altoparlante y no quisieron venir a escuchar la palabra y quieren dejar para después, que dicen que son más jóvenes, pero aún no quiere entregar su vida a Cristo. O usted es de los que dicen que no creen en ningún Dios, en ningún Cristo, porque quiere seguir viviendo en pecado, como que si no dará cuenta un día por cada uno de ellos. O simplemente usted es de los que dicen ser cristianos y nunca han abandonado el pecado, siguen viviendo en el pecado y no pueden salir de ese pecado, simplemente porque no han creído de todo corazón en Cristo Jesús. Bueno, pero vamos a pasar al segundo punto. ¿Cuál es el pecado el que nos mantiene en esta terrible situación a estas personas? Y vayámonos al texto. El texto nos va a decir quiénes son estas personas. Aquí está bien claro, el pecado que tiene el ser humano en esta condición, dice la palabra, el que no cree, el que rehúsa. Querido amigo, esto se llama incredulidad. El pecado de incredulidad es el que tiene al ser humano encabezando la lista de un lugar que usted ahorita va a escuchar. Apocalipsis 21:8. Si hay un hermano que le puede prestar la Biblia a alguien para que pueda leer realmente esa condición tan terrible en que se encuentra el ser humano, que al no creer se cae en el pecado de la incredulidad. Dice 21:8. Escuche bien quién encabeza esta lista y cuál es el destino de estas personas que encabezan esta lista. Dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que la incredulidad, querido amigo que está escuchando este mensaje, es el que tiene listo al pecador para ser lanzado al lago de fuego. Hay muchas personas hoy en día que condenan a la homosexualidad, que condenan al alcoholismo, que condenan a la drogadicción, que condenan a la prostitución, que condenan el adulterio, la fornicación, y creen que eso
situación que ellos están tranquilamente en su casa y no hacen nada. Déjenme decirles que no se han dado cuenta que el pecado es que tiene a todo el ser humano listo para ser lanzado al infierno es la incredulidad, querido amigo. Usted no puede no ser cualquiera de los pecados que usted acaba de escuchar, pero el ser humano que no ha obedecido el Evangelio, el ser humano que aún ha venido a los pies de Cristo arrepintiéndose de sus pecados, está siendo causa del pecado de incredulidad. Y este pecado no por nada está encabezando la lista de los que serán lanzados a ese lago de fuego. Así que tengan mucho cuidado. No crea que porque usted no es un adúltero, no es un alcohólico, porque vive en la iglesia o porque visita la sala evangélica o cualquier iglesia, usted está exento de necesitar a Cristo. Usted es un incrédulo desde el momento que no ha venido humillado a los pies de Cristo y no ha obedecido el mensaje del Evangelio. Así que miremos la tercera parte. ¿Cuál es el resultado terrible que tiene el pecador incrédulo en esta condición? ¿Cuál es el resultado terrible? Y el texto nos va a decir cuál es el resultado. Vayamos al texto. Dice el final del versículo: no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escuche detenidamente bien estas palabras, querido amigo. Escuche con mucha atención lo que la palabra de Dios le está mostrando a usted. Si usted creía que estaba en una situación de relax, que estaba en una situación cómoda, si estaba en una situación que no debe importarle mucho el Evangelio, que todavía tiene mucho por adelante, escuche bien en la terrible situación en que usted se encuentra. El resultado de estar en esta terrible condición, dice la palabra de Dios, primeramente, hay dos aspectos de este resultado y se encuentra en el versículo, como vimos. El primero es: no verá la vida. ¿A qué se refiere Juan cuando dice no verá la vida? Querido amigo, aquí quiere decir que usted no tendrá la vida eterna en Cristo Jesús. Significa que usted, por rehusar, no tendrá la vida de Dios. Quiere decir que usted no tendrá la vida de Cristo, ni pasará una eternidad con todos los santos que han abandonado sus pecados y han creído en Cristo Jesús. Usted, para hablarle más claro, no irá al cielo. Ese es el primer resultado, el primer terrible resultado de estar en la terrible condición de ser un incrédulo al mensaje. Usted no irá al cielo, no tendrá vida eterna, no gozará los hogares celestes en Cristo Jesús. Usted no tendrá la vida de Dios en usted. Pero no solamente esta terrible declaración es su condición, querido amigo. Mire cómo termina el texto. Dice: sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre todo pecador sin Cristo, sobre todo aquel que no ha creído en él, sobre todo aquel que ha rehusado, que ha desobedecido, que ha evadido, que no ha admitido y que ha desechado al Hijo de Dios. La ira de Dios está en este momento y está en un verbo presente. Dice que la ira de Dios está, no dice que estará. Está en tiempo presente. Quiere decir que usted está bajo condenación, está bajo la ira de Dios, y no solamente en tiempo presente, sino que es un presente continuo. Usted se mantiene bajo la ira de Dios cada día. Y eso es de reflexionar, querido amigo. Eso es de que usted ponga un alto en su vida en este momento. Entienda las palabras que le está diciendo Dios en este momento. La palabra de Dios dice que el pecador incrédulo que no se ha arrepentido de sus pecados está ya bajo la condenación de la ira de Dios. Y no solamente está, sino que se mantiene cada segundo de su vida bajo la ira de Dios. Y eso, querido
es una declaración de las más devastadoras que podemos ver en la palabra de Dios. Ver la condición del incrédulo no puede ser más miserable que estar bajo la ira del Dios omnipotente. Querido amigo, usted tiene que entender muy bien qué es la ira de Dios. Bueno, yo no se la puedo describir realmente porque no se ha desarrollado por completo, ni tenemos los hechos en que se van a desarrollar. Pero sí tenemos algunos ejemplos en que parte de la ira de Dios se ha manifestado a este mundo. Pero tienen que tener en cuenta algo. Escuchó el versículo donde dice que serán lanzados al lago de fuego, y esa es la muerte segunda. Ese es el lugar que Dios tiene preparado para desarrollar toda su vida, para derramarla por completo. El infierno es el lugar donde Dios va a derramar por completo su furor y su ira sobre todos los incrédulos que no quisieron venir a los pies de Cristo, que en el tiempo que escucharon el Evangelio decidieron rehusar en el mensaje de salvación. En ese lugar la ira de Dios va a ser derramada completamente. Yo no le puedo describir qué sufrimiento tan grande va a ser ese, querido amigo. El que usted en esta condición, en este momento, sin arrepentirse y sin creer en Cristo, ya está bajo ella. Debería de estar temblando en esos asientos. Debería de estar humillado y sabiendo que está en una terrible condición. No es un juego. Esto no es un paquín el que le estamos leyendo. Esto no es un cuento de hadas. Es la realidad que está viviendo su vida en cada momento. Su vida pende bajo la ira de Dios y penderá si no se arrepiente por toda una eternidad en el infierno. No le da comezón en su corazón, en su alma, no se desgarra su extraña, sabiendo que pasará una eternidad en un lugar donde el Dios omnipotente va a desarrollar y va a derramar todo su furor y su ira, como dice en Apocalipsis. Tenga mucho cuidado, pero escuche algo más. En la Biblia tenemos ejemplos cuando Dios se ha manifestado en su vida. Podemos ver en el diluvio, cuando Dios determinó eliminar a la raza humana y a todo el animal en esta tierra. Él determinó que el ser humano se había corrompido de una manera que solo pensaba en la maldad. Solo era la maldad su vida. Y Él determinó y se arrepintió de creer al hombre, de haberlo creado. Y determinó en ese momento destruir a la raza humana. Pero la gracia de Dios se manifestó en ese momento, salvando a 8 personas y a muchos animales. Los introdujo en un arca y fueron salvos por la gracia de Dios. La gracia de Dios se manifestó ahí, pero también la ira de Dios. Todos los seres humanos de este planeta fueron muertos. Murieron ahogados, atormentados. Animales bajo el cielo, en el cielo y bajo el cielo. En la tierra y en el agua, todos murieron. Solamente 8 personas y los animales que el Señor había determinado salvar fueron los únicos que se salvaron. Tengan mucho cuidado. Más adelante la ira de Dios se volvió a revelar a este mundo en las ciudades de Sodoma y Gomorra. ¿Cuántos no conocen esa historia? ¿Cuántos no conocen de esas ciudades que se permitieron el pecado? De esas 2 ciudades que vivieron el pecado constantemente y que el clamor de las personas llegó por su pecado hasta el cielo y que el Señor determinó destruir a Sodoma y Gomorra. Pero también la gracia de Dios se manifestó en ese momento, salvando a Lot y a parte de su familia. Pero hasta este momento está el azufre en un 90% de pureza, para dejar señal a esta humanidad que así como fue destruido Sodoma y Gomorra, volverá a destruir este planeta y a todas las personas que se encuentran en ella, que han desobedecido al Evangelio, que han decidido rehusar creer en el Hijo de Dios. Esto no es un juego, querido amigo. Esto es algo que usted no puede tomar a la ligera. Es algo que usted tiene que meditar grandemente. Bueno, y podría seguir hablando de las manifestaciones de la ira de Dios en pequeñas proporciones durante toda la palabra de Dios. Pero lamentablemente eso no es lo que le va a tocar a usted si persiste sin venir a Cristo. Es algo mucho más terrible que no se lo podemos expresar, querido amigo. Es algo mucho más terrible lo que le espera a todas las personas que no han creído en Cristo Jesús. Pero querido amigo, esto
que Juan el Bautista les hizo en aquel momento a aquellas personas. Y es una advertencia que les hace a ustedes en este momento que aún viven en sus pecados. No les digo para ustedes que no han creído en Cristo, porque muchas personas dicen creer en Cristo, pero siguen viviendo en sus pecados. Por eso la invitación es que a las personas que aún viven en sus pecados, siguen en rebeldía contra Dios, amando el mundo, los placeres de este mundo, les espera una terrible lugar en el infierno. Pero hay un remedio para eso, querido amigo, y eso lo vamos a encontrar en la primera parte del versículo. Pues vamos a leer el versículo 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Como le he dicho muchas veces, el mensaje del Evangelio es un mensaje de amor, es un mensaje de misericordia en el que Dios le muestra al hombre cuán grande es el amor a la humanidad, cuán grande es su misericordia, que envió a su Hijo a morir en esta tierra, en una cruz del Calvario, tomando nuestro lugar para quitar el pecado de este mundo, para que el ser humano pueda encontrar una salida a esta situación tan terrible en que se encuentra usted en este momento. Entienda que usted es un pecador. Y no importa el pecado en que usted se encuentre, el simple hecho de haber desobedecido al Evangelio, de no obedecer al Evangelio, usted se constituye en un incrédulo y encabeza la lista de los que será lanzado al lago de fuego. No importa si usted tiene buenas obras, no importa si usted se cree justo, no importa si usted se cree un religioso, no importa si usted se ha leído la Biblia 5 veces, no importa cuánto diezmo dé, no importa cualquier cosa que usted haya hecho en este mundo. Usted necesita de un Salvador, porque la salvación es obra de Dios únicamente. Es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Y tiene que entender bien este punto en que hemos llegado. Hay salvación en Cristo Jesús. El Señor Jesús, Juan en este momento les estaba planteando a estas personas la terrible condición en que se encuentra el pecador sin Cristo, el incrédulo que no ha venido a Cristo. Pero antes de eso, le está diciendo que hay salvación en Cristo Jesús. Y en este momento, Dios quiere decirte, Jesús quiere decirte lo mismo en este momento. Dios te menciona cuál es tu terrible condición, pero no para lanzarte al agua de fuego. Dice la palabra, como el hermano dijo, que Dios no quiere la muerte del impío, sino que quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Y Él no ha venido, sino que no ha retratado su venida, dice la Biblia, sino que todos quieren que vengan al conocimiento de Él. Entienda, amigo, que Dios le manifiesta, le está declarando a usted su situación tan miserable en la que se encuentra. No para que siga en ella, no para que vaya a ese final de tormento, sino para que haga un acto en su vida y reflexione que hay vida eterna en Cristo Jesús y perdón de pecados. Dice la palabra del Señor que es un mandato. El Evangelio es un mandato. Muchas personas dicen que aconsejan a las personas. Yo le aconsejo que venga a Cristo. Yo le sugiero que venga a Cristo. El versículo dice claramente, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquí la palabra cree está en un verbo presente. Y que está en un verbo presente continuo. Usted tiene que creer todos los días. Tiene que arrepentirse todos los días. Tiene que seguir creyendo en el Señor Jesucristo cada día. Y seguir apartando de sus pecados cada día. Es un mensaje que permanece en la vida del que lo recibe, del que lo obedece. Cuando usted decide abandonar sus pecados, cuando usted decide venir a Cristo, cuando usted decide no estar en esa lista de los que están en esa terrible condición, usted viene a gozarse con lo que se goza, viviendo en un lugar que está ya apartado para usted, que en un camino que Dios ha puesto aparte para que ande en sus caminos. Pero tiene que recordar que es un mensaje con poder. Tiene vida eterna. Aquí dice tiene vida eterna, dice que tendrá. O sea que usted, a partir del momento que confía en Cristo Jesús, que deposita su confianza en Cristo Jesús, a partir de ese momento, usted ya tiene la vida de Dios, usted ya tiene vida eterna, usted ya no irá a condenación, y esa condenación y esa ira que está bajo de usted en este momento se apartará inmediatamente, y lo que estará bajo el amor de Dios. Dice en Corintios que nada me podrá separar del amor de Dios, y da muchas descripciones. Y dice al final que el amor de Dios está en Cristo Jesús. Así que yo, si usted quiere pasar
de estar bajo condenación, bajo la ira de Dios, a pasar a estar bajo el amor de Dios, bajo el cuidado de Dios, que lo va a proteger, que lo va a rescatar del pecado, que lo va a sacar del pecado para vivir en una vida nueva. Usted tiene que entregarle realmente de corazón su vida. No sé cuántas veces usted ha profesado ser cristiano. No sé cuántas veces usted ha pensado que irá al cielo porque vino a la escuela dominical. No sé cuántas veces usted ha pensado que irá al cielo porque levantó su mano un día en una reunión. Pero usted nunca cambió de vida. Nunca se apartó de su pecado. Sigue en su pecado. Sigue viviendo. Sigue robando. Sigue diciendo malas palabras. Sigue viviendo en la incredulidad de no obedecer al Evangelio. Déjeme decirle que está en una terrible condición. Y está exactamente igual que el peor pecador de este mundo. Usted necesita realmente arrepentirse. Arrepentirse, como digo el hermano, es dar media vuelta. Es darle la espalda al pecado, seguir a Cristo. El mensaje del Evangelio tiene dos salidas, o sea, dos vías. Una, si uno se aparta de sus pecados y el otro se vuelve a Dios. Usted no puede dejar aparte el mensaje del Evangelio obedeciendo solamente una parte. Usted tiene que obedecer las dos partes. Venga a Cristo Jesús. Él dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Como dijo el hermano, Él expiró, entregó su espíritu en esa cruz, pero fue bajado. Y al tercer día resucitó de los muertos, venciendo la muerte, venciendo a Satanás, y así asegurándonos a nosotros que hemos depositado nuestra fe en Cristo, que tendremos vida eterna, así como Él hoy está a la diestra del Padre, en una vida indestructible. Y ahora le está llamando que venga a creer de todo su corazón, no de labios, no de intelecto, no de todo su corazón. Cuando una fe es genuina, hay acciones. Toda causa tiene un efecto. Y la causa de creer de todo corazón, el resultado es una vida cambiada. Dice en Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, no dice que están conmigo, pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Así que amigo, ¿quién esta noche no quiere seguir desobedeciendo el mensaje del Evangelio? ¿Quién esta noche quiere dejar de rehusar de creer en este mensaje? ¿Quién esta noche quiere dejar y entrar a Cristo en su corazón para que haga de usted una nueva criatura? ¿Quién esta noche quiere decirle alto ya sus pecados y quiere venir a Cristo? ¿Quién esta noche quiere alejarse de ese lugar de tormento y estar bajo la condenación de la ira de Dios que pende de usted en cada segundo de su vida? Hoy es la única oportunidad para usted, podría ser. No sabemos salir de este lugar, se encuentra con la muerte, como dijo el hermano. La muerte puede estar a la espalda de cualquiera de ustedes. ¿Qué pasará si usted muere en un momento y está incrédulo? Ya lo leyó en Apocalipsis 21:8. Será lanzado al lago de fuego. No siga desperdiciando, no siga desobedeciendo a la palabra de Dios. Venga a Cristo. ¿Quién esta noche quiere entregar su vida a Cristo? ¿Quién esta noche ha decidido, yo no voy a seguir con mis pecados, sino que entregaré mi vida a Cristo? ¿Quién esta noche ya no quiere estar bajo la ira de Dios y quiere empezar un nuevo camino con Cristo Jesús? Bueno, es lamentable, pero espero en el Señor que os pueda dar una nueva oportunidad, que no se lo garantizamos, porque lamentablemente usted, o como dijo el hermano, el Señor puede venir el día de hoy, o usted puede fallecer en cualquier momento. Pero rogamos que hoy en la noche usted caiga de rodillas en su casa y le pida perdón al Señor y diga: ya no quiero ser un incrédulo, ya no quiero vivir bajo la ira tuya, quiero vivir y gozar del amor eterno en Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga. Para terminar, tenemos el coro del hermano que abrazó. Se siente bien. Me calenté de niño. Pero me conciencia superior.
Bien.